Estoy seguro de que muchos han oído hablar de los creepypastas de episodios perdidos. Por lo general, son un episodio increíblemente gráfico que transmite tanto miedo a los niños que nunca se emitió, aunque alguien logró verlo a escondidas o es dueño de una de las cintas. El ejemplo más popular de esto es el suicidio de Calamardo, en el que Calamardo se suicida, de ahí el título. Por supuesto, todos estos creepypastas son falsos. Sin embargo, recuerdo un episodio de Bob Esponja que se modificó mucho, pero que todavía sigue en circulación hoy. Esta es Wanko Arsemeal, de la temporada 7. En el episodio, el señor Cangrejo descubre que Plankton está horrorizado por las ballenas y lo usa a su favor. Este es uno de los episodios menos populares del programa, debido a la naturaleza oscura del episodio, incluso después de que el episodio fue muy alterado. Ahora bien, ¿cómo habría visto este episodio antes de que fuera editado? Realmente es simple. Este es uno de los 7 episodios de Bob Esponja que se reveló en internet antes de ser transmitido por televisión. Siempre un gran admirador del programa, estaba emocionado con la idea de tener un episodio de Bob Esponja estrenado en internet antes de la televisión. Recargué rápidamente la página de Demic, y finalmente apareció el episodio. Se conocía como Plankton Got Served. Se sirvió Plankton, aunque finalmente se cambió. La mayor parte del episodio es idéntico al que circula hoy. Plankton logra irrumpir en el crustáceo crujiente y ata al señor Cangrejo y Bob Esponja. Cuando finalmente está a punto de obtener la fórmula secreta de Bob Esponja, entra Pearl, la hija del señor Crab. Esto aterroriza a Plankton y hace que se acabe. Plankton luego afirma que sus antepasados fueron devorados por las ballenas y que es por eso que les teme tanto. Don Cangrejo se da cuenta de este miedo que tiene Plankton y decide usarlo en su contra. Se disfraza de su hija y comienza a seguir a Plankton, asustándolo. Plankton decide que ya no puede soportarlo y decide tomar la decisión final. Plankton decide suicidarse. Sí, esto todavía está en el programa hoy, eres libre de verlo. Plankton espera el autobús, mientras yace en la calle, esperando ser atropellado. Ahí es cuando Bob Esponja se acerca para tratar de convencerlo de que continúe con su existencia. Aquí es donde comienza la alteración en las dos versiones. Plankton no escucha las palabras de Bob Esponja y permanece allí. En la versión alterada que se mostró, Bob Esponja le dice a Plankton que fue el señor Cangrejo como perlita todo el tiempo, y se levanta. En otra versión alterada, Bob Esponja dice las mismas cosas, pero Plankton se niega a creerle. Bob Esponja decide que lo único que puede hacer para mostrarle la verdad es arrastrar al señor Cangrejo afuera. Poco después de que él se va, el típico autobús rojo llega a toda velocidad. Plankton se sienta y lo ve golpearlo mientras todo se desvanece en la oscuridad. Plankton se encuentra de pie en una única plataforma, con vistas a la oscuridad. En la oscuridad ve ballenas, todas mirándolo. Hay miembros de su familia a los que puede distinguir débilmente, pidiéndole que salte. Plankton mira hacia arriba y ve una luz que apenas puede creer. Esto parecería representar el cielo y el infierno. Plankton, resignado a su destino, salta y se sumerge en la oscuridad. Aquí es cuando termina el episodio y se muestran los créditos tradicionales del programa, en paralelo al descenso de Plankton a la oscuridad. Ahora, algunos de ustedes pueden decir que vieron el programa tan pronto como estuvo disponible en línea. Al parecer, no lo suficientemente rápido. Después de ver el episodio en línea, volví a cargar la página para encontrar la versión alterada que se muestra en el sitio web. Seguí recargando, curioso por saber cómo había visto la primera versión. La única respuesta que puedo imaginar para mi visualización del episodio original fue que los creadores cargaron el archivo incorrecto, y momentos después de cargarlo lo reconocieron. Puede que sea el único que vio esta versión. Realmente no conozco las enfermizas ambiciones que los creadores de Bob Esponja tenían en mente con este episodio. ¿Por qué un programa infantil retrataría la muerte? ¿Por qué un programa infantil retrataría el cielo y el infierno? No obstante, la versión inalterada es imposible de encontrar. He buscado todo lo que he podido y no he podido encontrar nada legítimo sobre el episodio que había visto.
La gente me había dicho que solo había visto la versión alterada, y ellos también se sorprendieron de los temas oscuros retratados en el episodio. No obstante, sé lo que vi. Sé que la gente no me creerá. La gente me acusará de intentar asustar a la gente. La gente diría que no tengo pruebas. No hay fotos. No hay evidencia de video de este hecho. Solo lo vi una vez, y nunca se me ocurrió hacerlo. Sé la verdad y quiero que otras personas también lo sepan. Tal vez alguien haya visto este episodio también como yo y pueda confirmarlo. Hasta entonces, espero que hayas disfrutado escuchando sobre mi experiencia.